Recording is Buenos días, pues yo hablaré sobre el coeficiente de Gini y hablaré sobre la desigualdad de ingresos, que es algo que a menudo se debate al pensar en comparar países, analizar si se trata de un problema o no y cómo abordarlo. Y para comprenderlo mejor esto de la desigualdad de ingresos, eh, tengo como ejemplo aquí dos países. Primero imaginemos el país A y hay dos personas en el país A. Que hay una persona que gana 1,000 al año, ese es su ingreso. Y la segunda persona que gana 99,000 al año. Entonces, así que, ¿cuál será el ingreso promedio del país A si estas dos son las únicas dos personas? O podrías pensarlo como el ingreso nacional per cápita. Bueno, para calcular el ingreso promedio solo tendríamos que promediar de 1,000 y 99,000. Entonces, tenemos un ingreso total de 1,000 más 99,000, sería 100,000. Y como tenemos dos personas, sería 100,000 dividido 2, quedaría 50,000 como ingreso promedio. Y ahora nos pasamos al país B, que haré que tenga el mismo ingreso promedio, pero la distribución será diferente. Entonces, la primera persona gana 50,000 al año, la segunda persona también gana 50,000 al año. Entonces, esto sería más fácil: 50,000 más 50,000, 100,000, dividido 2, 50,000. Entonces, esto sería, entonces lo que vemos aquí son dos países que, si solo observas el ingreso promedio, parecen ser igualmente ricos. Tienen ingresos promedios similares, 50,000 y 50,000. Así que podrías decir que son igualmente prósperos, pero cuando revisas más profundo, ves que son muy diferentes. El país A es más desigual que el país B. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mide la desigualdad? Y eso está más allá de revisar cosas como el ingreso promedio, el PIB promedio, el PIB per cápita. Y eso es algo que trató de abordar el estadista italiano Corrado Gini, que se le ocurrió algo llamado como el coeficiente de Gini, para medir la desigualdad de ingresos en una nación. Y la forma en que lo aborda es bastante intuitiva. Lo que hizo fue poner dos ejes. Este eje será el porcentaje acumulado de la población. Así que empiezas en 0% y luego llegas al 100% de la población. Entonces, este es el porcentaje acumulado de la población en un país. Y luego en este eje está el porcentaje acumulado de ingresos en un país. De modo que sería 0% y 100%. Así que este es el por ciento acumulado de ingresos en un país. Y luego dijo, bueno, ¿cómo sería una sociedad con perfecta igualdad? Bueno, en una sociedad perfectamente igualitaria, a medida que agregas un porcentaje a su porcentaje acumulado de la población, debes agregar exactamente el mismo porcentaje de los ingresos. Así que a medida que subes, realmente deberías tener una pendiente que sube así, como esta. Por lo tanto, una manera de pensar en esto es que cuando estás en el 0%, debes estar en el 0% de los ingresos. Cuando estás, por ejemplo, también en el 50%, tendrías que estar en el 50%, que sería como por acá. Entonces tendrías que ir igual con todo. Pero pues ninguna nación está realmente así. Entonces tenemos que comparar eso con la realidad. Digamos, que miras un país y lo que haces es que cuando observas el porcentaje acumulado de la población, comienzas por la izquierda con los ingresos más bajos. Y a medida que sumas los porcentajes de la población, llegas a las personas de ingresos más y más altos. Así que digamos que estamos viendo un país que, para las personas más pobres, a medida que agregas porcentajes a la población acumulada, no agregas el mismo porcentaje a los ingresos acumulados. Entonces podrías tener una curva que se parece a esto. Y luego que agregas el porcentaje en la población más rica, por cada 1% que agregas, agregan más del 1% del ingreso nacional. De modo que esta curva de aquí, que la podrías ver como una descripción de la realidad de una determinada nación. Y esta curva se le conoce como la curva de Lorenz. Y lo que Gini dijo es que la diferencia entre la curva de Lorenz y esta línea recta de aquí sería una medida de la desigualdad de ingresos. Y así él miró esta área de aquí y dijo, ¿qué porcentaje representa esta área entre esta recta y la curva de Lorenz, del área total debajo de la recta? Y a este porcentaje se le denomina coeficiente de Gini.
y por lo general se cita como un valor de 0 y 1, o en ocasiones se ve en una escala de 0 a 100. Entonces, ¿qué representa un coeficiente de Gini igual a 0? Pues esto significa que el área justo aquí entre la curva de Lorenz y la línea recta es igual a 0, lo que significa que estamos tratando con una distribución de ingresos perfectamente igual. Entonces sería una perfecta igualdad de ingresos. Entonces, ¿qué significa 0 a 100? Esto significa que el área entre la línea esta línea y la curva de Lorenz es el 100% debajo de esta línea. Entonces se mediría como algo así, que eliminamos esto y la línea Lorenz se mediría todo esto aquí, cuya curva de Lorenz se ve así, donde agregamos todas estas personas más y más y más población, pero no están agregando ingresos. Y de repente llegas a la última persona aquí y esa persona tiene todos los ingresos. Entonces eso haría que el coeficiente de Gini sea todo esto y podríamos ver como 1 o 100. Y podemos ver un mapa que muestra la desigualdad de ingresos, que como aquí por ejemplo el rojo, que es donde hay más desigualdad, y el verde es donde hay menos desigualdad. Y como por ejemplo América Latina y África subsahariana definitivamente tienen una desigualdad muy alta. Y lugares como Canadá y Europa tienen una desigualdad muy baja. Pero eso no indica de que, digamos, por ejemplo, la gente de Canadá está mejor que los de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, podríamos ver un promedio de ingresos más alto en Estados Unidos que en Canadá. Entonces, terminaré con una pregunta diciendo de que ¿prefieres estar en un país que tenga mayor desigualdad, pero más ingresos, o en uno que tenga menor desigualdad, pero menos ingresos? Gracias.